Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Bueno es leer la palabra de Dios. Bueno es sacarle tiempo a la palabra del Todopoderoso, a la palabra del Rey Santo, a la palabra que es que la palabra de Dios es creativa. Cada vez que Dios habla, crea algo. Por eso es tan importante que tú te expongas a esa palabra. Exponte esa poderosa palabra que produce cosas gloriosas, cosas maravillosas en tu vida. Bendito sea aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias por tu palabra y la bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 14, del 1 al 6, dice de la siguiente manera. Aconteció un día de reposo. Y para los judíos, el día de reposo es el séptimo día de la semana. Séptimo día de la semana es el día de reposo. Bendiciones, bendiciones. Séptimo día es el día de reposo. Y dice la palabra del Dios Todopoderoso que ese séptimo día, que hoy, conforme a nuestro calendario, es sábado, dice que aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante. Ojo con lo que estamos leyendo esta mañana acerca de nuestro Señor Jesucristo. De un gobernante, de un gobernante, un gobernante. Jesucristo fue a la casa de un gobernante. En nuestro contexto, un hombre de la política. Sí, un gobernante. Un gobernante puede ser un presidente o puede ser un alcalde, alguien que está instalado en el gobierno de una nación. Y Jesucristo fue a la casa de ese gobernante. ¡Wow! 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 Esto es tremendo, esto es tremendo. Jesús fue a la casa de ese gobernante. Jesús fue a la casa, qué sé yo, tal vez era alcalde, o era gobernador, o era un ministro, no sé. Pero él fue a la casa de ese gobernante. O sea, que los que están en el gobierno necesitan de Jesucristo. Los que están en el gobierno, Jesucristo está interesado por ellos. Por eso, querido hermano, querida hermana, por eso usted no se puede polarizar en este tema político. Usted no se puede polarizar. Usted puede tener sus candidatos, simpatía hacia cierto movimiento político, pero otra cosa es polarizarse en que todo el que no es de su movimiento político usted lo va a odiar. No, no, no es eso, no. No, el cristiano podemos tener inclinación hacia cierto movimiento, pero nosotros hemos sido llamados a amar, no odiar. Nosotros hemos sido llamados a la unidad, no a la división. Entonces nosotros no debemos permitir que por nuestro gobernante nos aborrezcamos los unos a los otros. Jesucristo en un día de reposo, dice la Biblia, que él fue a la casa de un gobernante. Ahora, ¿será que Jesucristo fue a la casa de ese gobernante porque era de el partido político que él seguía? ¿Será que Jesucristo tenía un partido político? ¿Será que Jesucristo estaba polarizado por un sistema de gobierno? ¿Será? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será? ¿Será?
será porque dice que él fue a la casa de un gobernante y este gobernante, ojo, y este, y este gobernante, perdón, y este gobernante dice la Biblia que él era fariseo. O sea, que este gobernante era religioso. Él pertenecía a un sistema religioso que en ese tiempo le llamaban los fariseos. Hoy en día, el término fariseo, pues, no tiene una connotación muy agradable, pero en ese tiempo no. Los fariseos para el pueblo eran los santos, aunque eran hipócritas. Escuchen esto. Y Jesucristo fue a la casa de un gobernante que pertenecía a un sistema religioso. Y dice que estos le acechaban. Tremendo, ¿no? O sea, que este gobernante que pertenecía a un sistema religioso, los fariseos, acechaban a Jesús. O sea, andaban buscándole la caída, andaban buscando cómo matarlo. Eso es lo que pasa. Y dice que esto le acechaban, y ya aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley. O sea, en esa reunión estaba la pesada, estaba un gobernante que era fariseo y estaban los intérpretes de la ley. O sea, los que explicaban la palabra de Dios, los que tenían el pleno conocimiento de, según ellos, ¿no? Según ellos, de la palabra de Dios. Sí, estaban allí. Y dice la Biblia que, que entre ellos había un hombre enfermo. Un hombre enfermo y dan el nombre del problema que él tenía. Y dice que era ¿qué se me hizo el versículo? Dice que un hombre hidrópico. Ahora, ¿qué es la hidropesía o esta enfermedad? El término hidrópico o hidrópica es un adjetivo médico que describe a quien padece hidropesía, es decir, una retención o acumulación excesiva de líquido. Vuelvo y repito que es la hidropesía. Es retención o acumulación excesiva de líquidos en los tejidos o cavidades del cuerpo, como en el abdomen. O sea, que este hombre estaba inflado, estaba hinchado. ¿Debido a qué? A la hidropesía que sufría, estaba enfermo. Hay gente que retiene líquidos en las piernas, pero parece que este retenía líquidos en el estómago, que se les hincha el estómago y es pura acumulación de líquidos. Hidro viene de agua. Entonces, dice que en esa reunión donde estaba un gobernante que era religioso, estaban los intérpretes de la ley, pero había un hombre enfermo. Y dice el versículo 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley. Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Por qué? Porque el día de reposo, según la Biblia, no se podía hacer ningún tipo de obra. No se podía hacer ningún tipo de obra. Y dice, mas ellos callaron. Jesús les preguntó, vengan, estamos en el día de reposo, en el sábado. ¿Se puede sanar un enfermo en el día de reposo?
¿Se puede sanar a un enfermo en el día de reposo? Ese tipo estaba con ese estómago ahí inflado de retención de líquido. Y dice la Biblia que cuando él hizo esta pregunta, ellos se quedaron, como diría mi mamá, un CP. Mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Ojo, ojo. Dice que le sanó. Ahí sucedió algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo estoy plenamente convencido que a ese hombre el estómago se le desinfló. Y yo creo que quedó hasta con zipac o chocolatinas. Sí. Y cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Ese hombre quedó sequito, normal, delante, escuche bien, delante de los ojos del gobernante, delante de los ojos de los grupos religiosos y los que se la creían, que se la sabían toda en la palabra. Yo quiero que ustedes sepan que yo estoy convencido que cada vez que esos hombres se reunían, ese hombre con esa enfermedad de retención de líquido se reunía y ninguno de ellos hizo algo por él, ni podían hacer algo por él. Porque hay cosas, hermanos, que ni el gobierno puede hacerlo por ti. Hay cosas que los religiosos no pueden hacerlo por ti. Hay cosas que los que saben mucho de la Biblia pueden hacerlo por ti. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Por eso a su nombre damos gloria, a su nombre damos alabanza, a su nombre damos adoración. Y dice que dice, mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno, o un burro, asno o un burro, si su asno o su buey cae en algún pozo o un hueco, un hoyo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Miren lo poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí los va a confrontar grandemente los va a confrontar. Porque les dice, vengan para acá ustedes. Si ustedes se les va un animal a un hoyo, un hueco, un pozo, ustedes inmediatamente lo sacan, no importando que sea día de reposo. O sea, ahí sí se esfuerzan y trabajan por sacarlo. Y estamos hablando de un animal. Y no le podían replicar estas cosas. O sea, Jesucristo les estaba dando a entender que si ellos quebrantaban el sábado, hacían lo que el sábado prohibía hacer por salvar un animal, oye, cuánto más por un ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Wow. O sea, ojo con esto que les estoy diciendo. O sea que para estos hombres en los días de Jesús, más valor le daban a un animal que a un ser humano. Ay, ay. Sí, porque cada vez que Jesucristo sanaba a alguien en un día de reposo, ojo, cada vez que Jesucristo sanaba a alguien en un día de reposo, ellos se enojaban y lo atacaban por eso. Pero Jesucristo le dice, pero venga, pero si ustedes trabajan por salvar un animal y no les parece malo, entonces ¿por qué se van a enojar si yo en un día de reposo sano un hombre? Wow, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y mi hermano, nosotros estamos viviendo
en un tiempo muy delicado, muy sutil. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano ha tenido mascotas, siempre. En mi casa teníamos una perrita que se llamaba Sirena, un gato que se llamaba Bartolo, una gata tuvimos que se llamaba Carolina. Siempre tuvimos mascotas. Y siempre se han querido las mascotas. Pero el movimiento que hay hoy con el trato de los animales y de la naturaleza, y no está mal. Porque sí, los animalitos sienten, sí, los animalitos hay que tener cuidado, sí, los animalitos hay que tratarlos bien, pero ¿en dónde está el peligro? Cuando tú tratas mejor un animal que un ser humano. Cuando tú tratas mejor a un animal que a un ser humano. Eso es delicado, eso es delicado, eso es delicado. Esta gente trataba mejor a un animal que a un ser humano. Ahora, eso nomás para hablar de algo que está sucediendo en este tiempo. Pero la verdadera razón, en el contexto que estamos leyendo, aquí lo que había era un amor por el dinero. Un amor por el dinero. Un amor desmedido por el dinero. Ahora usted me preguntará, pero pastor, ¿cómo así que por el dinero? Venga, les explico. Lo que pasa que en esos días, tanto un asno como un buey eran generadores de dinero. Eran herramientas de trabajo laboral que les generaban dinero. En ellos transportaban la carga, araban la tierra con los asnos, los bueyes. Entonces, un animal para estos hombres les generaba dinero. Era sinónimo de dinero, de billete. Entonces, por eso apenas el animal cae al hoyo, al pozo, Jesucristo le dice, ustedes inmediatamente no lo dejan para mañana. No dejemos el buey ahí, el asno y mañana lo sacamos. No, ellos inmediatamente lo sacaban. ¿Por qué? Porque es que para ellos ese animal era dinero. Para ellos ese animal era la fuente de su economía. Entonces, lo que los motivaba a sacar el animal inmediatamente, no importando si era día de reposo, era el amor al dinero. ¡Wow! Pero como ese hombre, ojo, ese hombre con ese problema de retención de líquido no les generaba a ellos dinero, no le importaba, a ellos no le importaba. Por eso nosotros los ministros de Dios debemos de tener mucho cuidado hoy en la iglesia. Ojo. Y esto que voy a decir es muy fuerte. Esto que voy a decir es muy fuerte. En toda iglesia, digamos, tenemos los tres niveles económicos. Bajo, ¿cierto? Medio y alto. ¿Sí? Estrato medio, estrato alto y estrato bajo. Por no decir pobre. Aunque a ellos los llama pobre. Escuche bien. En la congregación, en la congregación, Dios utiliza animales para identificarnos. Uno de los animales que Dios utiliza para identificarnos es la oveja. Pero en un rebaño no solamente hay ovejas, sino que hay cabritas. Pero también hay bueyes y hay asnos. Y entonces, perdón, entonces, si en tu congregación tú tienes una ovejita linda, bella, consagrada, pero es de estrato 1 y cae el hueco,
No, después la sacamos, después la ayudamos. Ahí vemos que, pero si tenés en tu congregación a un miembro de estrato alto, pero es un buey, es un asno, un burro, o sea, alguien verdaderamente no consagrado al Señor y cae al hoyo, el pastor sale corriendo a atenderlo. Sale corriendo a atenderlo. Al pobre no le hace caso. A la ovejita no le hace caso porque no le da mucha lana. Pero al asno, al buey que generan, que son los que sostienen económicamente la iglesia, corren, corren. Y no por la persona, sino por el dinero. O sea, hay congregaciones, y esto sucedió en la iglesia de Santiago, que según tu estatus financiero así te tratan. Sí. Pastor, Julanita necesita una consejería. El pastor mira, pero Julanita es de estrato 1. Llama a un líder, atiéndele tú. No es que estoy ocupado, pero al mismo tiempo vuelven y dicen, mira, Julanito necesita una atención, una consejería. Pero este es de estrato alto. No, sí, inmediatamente lo atendemos. A sesión de personas. Este evento es muy profundo, muy profundo, muy profundo. Y en esta mañana, este texto, y yo como ministro del Señor, me desafía a tener mucho cuidado a no tratar a las personas conforme a su estatus financiero o conforme a lo que me pueden generar. Porque el asno y el burro les generaba algo fuerte en su economía. El barrigón por la retención de líquido, no. Entonces, entonces Jesucristo los expone. Y Jesucristo les dice, ustedes por el asno y por el buey, inmediatamente, no importando si es día de reposo, trabajan para sacarlo del hoyo. Hermanos, que nuestra motivación no sea el dinero, que nuestra motivación no sea lo que esa persona me puede generar. El Señor dice servir, da sin esperar nada a cambio. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos libre del amor desmedido al dinero y aún más nosotros como siervos del Señor. Si nosotros vamos a servir a las personas, ojo, ojo, ojo con lo que les voy a decir. Con esto no estoy diciendo que no debemos de ayudar a los ricos, que no debemos de ayudar a los de alto estatus. No, no. Porque Jesucristo, escuche bien, Jesucristo fue a la casa del gobernador. Jesucristo fue a visitar a alguien que según el contexto era de la élite. Y Jesucristo fue y lo visitó. Pero Jesucristo al mismo tiempo, si el pobre, si Jairo, si la cananea lo necesitaba, él también estaba allí. Él no hacía sesión de personas. Ustedes no ayudan a esta persona, pero ustedes sí ayudan al asno y al burro. Al asno y al buey. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús te glorificamos, Señor mío. Ponemos tu nombre en alto, Dios de la gloria. Te exaltamos y te glorificamos, Padre mío, y te damos gracias, Señor mío, por tu palabra, porque tu palabra nos instruye, tu palabra nos edifica, tu palabra nos exhorta, nos desafía, nos confronta, Dios de la gloria. Y si en algo somos amantes de una manera desmedida al dinero, perdónanos y límpianos, Señor mío. Limpia nuestros corazones de la codicia.
Limpia nuestros corazones de la avaricia, Señor mío. Límpianos, 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 límpianos en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor mío. Guárdanos de hacer acepción de personas según su estatus financiero, Padre mío. Concédenos amarlos a todos, Señor mío. Concédenos a ser justos, equitativos, Señor mío. Líbranos de hacer acepción de personas en el nombre de Jesús. Que siempre nos movamos en misericordia para con todos, en compasión para con todos, Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío.